Bueno, pues tiempo ya para la conversación. Estrenamos semana, vamos a centrarnos en el municipio de Teguise, donde este viernes hubo pleno para conocer algunos aspectos desde el punto de vista de la oposición. En Teguise hay, digamos, un asunto que lo que se planteó en positivo en un primer momento, hace ya muchos años, que es crear la red de centros socioculturales por todos los pueblos y que, en fin, ha contribuido a tener una enorme vida social durante tantísimo tiempo, pues ha derivado en un ruido que parte justamente de algo absolutamente necesario, que es legalizar y poner en orden todos los centros socioculturales, ¿no? A nivel de industria, a nivel de obras, a nivel de todo, ¿no? De accesibilidad y demás. Pero, insistimos, está en estos momentos pues el tema como bastante liado. Vamos a hablar de ello y de otras cosas más con José Brito, que es el portavoz del Partido Socialista en la oposición, en Teguise. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y muy bienvenido. Bueno, vamos a partir de los teleclubs, porque ustedes han dicho la que se está liando, que está pasando ahí, en algo, yo diría que esencial ya en la vida de todos los pueblos, y son unos cuantos en el municipio de Teguise. Así es, lo decía usted. Una red de centros socioculturales que ya teníamos, llevan bastantes años en cada uno de los pueblos. Yo mismo, tanto en Teguise como en La Caleta, como en otros pueblos en los que solía frecuentar, pues desde pequeños acudíamos a esos centros y la verdad que somos mayores y ves todo tipo de personas. No lo entendemos, ¿no? No lo entendemos y venimos tiempo denunciándolo, y en el pasado pleno pedimos la comparecencia del concejal delegado, porque si bien es cierto que hay que adaptarlos a la ley, en su día no se exigía, pero sí de hace bastantes años. En el año 2014, abril de 2014, el señor alcalde, el actual alcalde de Teguise, elevaba a pleno una moción en la que se comprometía a ejecutar un plan plurianual. Esto quiere decir que cada uno de los años, desde 2014 hasta el 2019, iba a poner una partida económica para empezar a legalizar esos centros. La sorpresa, revisando documentación, es en 2017, el 14 del 6, lo recuerdo porque lo estudiábamos la semana pasada para el pleno, el 14 del 6 del 2017 fue cuando preguntaron a la oficina técnica qué tenían que hacer para legalizarlo. Por lo tanto, ¿por qué no lo han hecho en todos estos años? Es lo que nos preguntamos y es lo que denunciamos, ¿no? Ha habido una dejadez total y absoluta. Hemos preferido gastar ese dinero en otras lindes, no sabemos en qué lo han gastado, pero no en los centros socioculturales. El resultado de todo esto es que le han dicho, oiga, mire, usted ha tenido tiempo para adaptarlos, no lo ha adaptado, con lo cual ahora póngase las pilas o hay que cerrarlo. De eso vienen que tengamos centros socioculturales en los que han ido cerrando paulatinamente, las cocinas no se pueden utilizar, y venía, ayer precisamente, domingo, hablaba con una vecina de Nazaret y decía que ella todas las tardes acudía al centro sociocultural, una señora mayor, y que ahora no puede ir porque al dejarlo el bar, históricamente, quien tenía el bar, la concesión, pues era el encargado de abrir las puertas, de limpiar un poco, y el señor del bar haberlo dejado, pues no puede entrar al centro sociocultural porque está cerrado. Lo ha dejado como consecuencia de esto. Como decir, consecuencia ha habido de esto. acuerdos para ir rescindiendo contratos con la gente que estaba explotando cafeterías, bares y demás. Efectivamente, no se han prorrogado esos contratos, con lo cual se ha terminado esa relación y no existen bares en muchos de ellos. Han tenido que dejar la cocina, por lo tanto no era rentable. ¿Ahora qué tenemos? Pues han redactado unos, deprisa y corriendo, unos certificados de seguridad estructural que nos vienen a decir, entre otras cosas, delimitan a 500 metros cuadrados la superficie de los centros socioculturales, y es otra cosa que no entendemos. Si tenemos un centro sociocultural de 1.000, 2.000 metros, ¿por qué tenemos que quedarnos con eso, con esos 500 metros cuadrados? ¿Qué han hecho? Poner candados, y es algo que nos parece vergonzante, ¿no? Poner candados, poner baños portátiles en determinados centros socioculturales, y esos certificados dicen textualmente, invito a quien quiera verlos, están a disposición en el ayuntamiento, que las cocinas pasarán a ser office. Pero es que también dice que los office solo podrán tener microondas y cafeteras, que hay que eliminar planchas, freidoras, campanas, instalaciones de gas, todo eso hay que eliminarlo de los centros socioculturales. Si lo teníamos, ¿por qué no lo legalizaron en tiempo y forma? Solo había que poner 600, 1 millón de euros al año de un presupuesto de 30 millones de euros para que los vecinos pudiesen seguir disfrutando de esos centros. O sea, que a partir de ahora ya no va a haber cocinas en los centros socioculturales, o tendrán que adecuarse. Claro. Bueno, claro, porque es que habrá que redactar proyectos, supongo, individualizados, ¿no?, para cada uno de ellos, porque cada cual tiene la estructura que tiene, y luego gastarse las perras, que no será fácil, me imagino, ¿no? Así es que, mire usted, ahora se han gastado el dinero en hacer esos 10 certificados de acreditación de la seguridad estructural por un técnico, están haciendo una reforma y, como preguntábamos en el pleno del pasado viernes,
¿Quién está valorando esto? Porque ahora, a la par, han sacado la licitación de esos proyectos de actividad, con lo cual nos hemos gastado un dinero en estos documentos, nos hemos gastado un dinero en estas reformas, pero es que ahora, dentro de unos meses, tendremos otros proyectos que tendremos que ejecutar otras reformas. No lo entendemos. En esos documentos dice que, por ejemplo, de memoria le hablo, el de Los Valles, Famara, Taiche, Nazaret, no pueden tener cocina, van a ser office. Pero es que también tenemos cerrados salones, tenemos cerradas canchas de fútbol, canchas de bolas, merenderos. Ahora vienen las comuniones. Sabemos todos los centros socioculturales que son unos lugares donde se celebran. Sí, sí. Todo es. Pero no podrán tener cocina, se convierte en office para siempre jamás. Estos documentos ahora dicen, estudiados, y lo hablábamos, se lo preguntábamos el viernes al concejal delegado, y estos documentos dicen textualmente que no podrán tener cocina. Yo no sé si en esos otros proyectos que vamos a pagar con dinero público van a tener cocina o no, pero la realidad es que esos documentos por los que se rigen ahora los centros socioculturales dicen que no pueden tener cocina porque han acotado a 500 metros cuadrados. Y en esos 500 metros cuadrados, pues unos tienen salón, otros tienen los baños y otros tienen una cancha, pero la mayoría quedan fuera de esos 500 metros cuadrados, ¿no? Ajá. ¿Qué se ha hecho mal? ¿Qué se tendría que haber hecho desde un principio, a su juicio? Pues se tenía que haber hecho ese pleno del 1 de abril de 2014, cumplir ese acuerdo plenario. Lo que pasa es que el 2014 era año preelectoral, el 2015 era año electoral, y esos dineros saben que no dan para todo, prefieren gastarlo en otras cosas que en esta. Era tan fácil como eso: mire, redactamos unos proyectos, licitamos unos proyectos, los redactamos, y empezamos a poner dinero para ir ejecutando año tras año. Es así, se hace en todas las instituciones y está claro que en un año no se puede legalizar todo, pero había que ir trabajando poco a poco. ¿Qué pensaba? Pues como muchas otras cosas. Recuerde usted concurso de jardinería de Costa Teguise, recuerde usted el mercadillo, tenemos ahora las hamacas de Costa Teguise. Se van dejando los problemas para ver si el que viene después lo soluciona. Y esto, lo que pensamos nosotros, después de las explicaciones, las pocas explicaciones que nos han dado, es que pensaban llegar a las elecciones con los centros socioculturales tal como estaban y le han dicho, oiga, tienen que cumplir la ley y ahora tienen que meter dinero ahí. Porque no lo han hecho, repito, desde el año 2014 que había un acuerdo plenario. Y en los presupuestos del 18, que por cierto se ha armado otra carajera porque ha dicho usted que no están aprobados o que no son los primeros o que no sé cuántos, ¿hay dinero para eso? Y luego ya me cuenta en qué punto están los presupuestos entonces. No, es que no puede haber dinero para eso porque no están cuantificados. Quiero decir, no está redactado el proyecto en el que está dinero cuantificado. A lo mejor pues para los proyectos, aunque sea, ¿no? Así es, ¿no? Han sacado una licitación con los presupuestos prorrogados del año 17. Han sacado creo que 60.000 euros, decíamos el otro día en el pleno, 5 presupuestos de los centros socioculturales. Por lo tanto, a ver de dónde van a sacar dinero. Escuchaba al concejal de Hacienda, creo recordar, en un medio que decía que luego, cuando por fin pudiese aprobar los presupuestos, iban a pedir un crédito para hacer estas inversiones. ¿Y los presupuestos del 18 qué punto están? Pues mire, los presupuestos, recuerdo que fue el 27 de diciembre cuando se llevó a pleno la aprobación inicial, que miren, hay que ser muy incompetente para tener mayoría absoluta y no aprobar unos presupuestos. Es algo pues, que tiene que ser sí o sí. Entonces confundieron a la población, como muchos otros puntos, y diciendo que se había aprobado el primer presupuesto de Canarias cuando no era cierto. Era la aprobación inicial, que era un trámite para llevarlo a pleno, con mayoría absoluta, como le digo, pues muy mal tiene que darse para no aprobar inicial. Eso sale a exposición pública y se presentan una serie de alegaciones y no se pueden aprobar de manera definitiva. No se pueden aprobar porque hay unas alegaciones que tienen sentencia, por ejemplo, todos sabemos la de Caleta Caballo, los terrenos de Caleta Caballo, existe una sentencia judicial que dice que hay que pagar. No se han sentado con esos propietarios para acordar un plan de pago, lógicamente no se le pagará todo el importe, no sé si creo que son alrededor de 4 millones de euros, no se le pagará todo ese importe, pero había que sentarse a negociar con ellos antes de llevar ese presupuesto. Porque fue el ayuntamiento repartió solares a los vecinos y solares que no eran suyos. Sí, y además de eso, con el paso del tiempo, no sabemos por qué, en un momento u otro, se dejó pasar ese tiempo que teníamos para presentar recursos en el ayuntamiento, hablo de bastantes años, y ahora vienen estas condenas, ¿no? Lo que ha pasado en Lanzarote en todos estos tiempos. Y como le decía, si usted debe dinero, antes de gastárselo tendrá que pagar. El ayuntamiento no quería hacer eso y me preocupa mucho la justificación del concejal de Hacienda, que decía que el año pasado también tenían este problema, pero el interventor, recuerden, interventor condenado a prisión, esto no me lo invento yo, existe esa condena, sí se lo dejaba y el de ahora no. Hombre, yo creo que había que sentarse con esa gente antes, con los propietarios. Y ahora Teguise sigue con presupuestos prorrogados, no se han aprobado de manera definitiva y seguimos esperando. Nos decían que en febrero tenían una, pues no recuerdo el término, pero bueno, una conciliación con los propietarios y con sus abogados para llegar a buen término. Pero lo de siempre, esto tenían que haberlo hecho antes de llevar esos presupuestos. ¿Y en qué va a afectar también? Porque Teguise
fin, alardea, y con razón, de tener planes de empleo desde hace ya bastantes años, creo que eran 300.000 euros o algo así, me parece, pues para que gente pudiera trabajar durante 6 meses. ¿Eso influirá también en esos planes de empleo, no? Hemos hecho esa consulta, sabemos que en cuanto a subvenciones, por ejemplo, sí afecta. Y los presupuestos prorrogados es trabajar con el presupuesto del año anterior. Si el año anterior habían 200.000 euros para empleo, pues se podrán seguir gastando en ese aspecto, ¿no? Pero sí es cierto que las inversiones que vendían, como que aprobaban el presupuesto el primero de Canarias para el día 1 de enero, es que recuerdo esas palabras, el día 1 de enero empezar con el presupuesto del 18, no es cierto, es otra manera más de esas falsas, esas medias verdades que al final vemos cómo no tienen ese presupuesto 2018 aprobado. Hay otra polémica ahora mismo en el municipio de Teguise, que es la playa artificial aparejada a un hotel de 5 estrellas en la zona junto a Sun Beach, en Costa Teguise. ¿Cuál es la postura que defienden ustedes, José? Nosotros la expresábamos también en el pleno de la pasada semana, el pasado viernes, y es en contra de esa playa. En contra de esa playa, y también lo que solicitábamos era el posicionamiento político del Ayuntamiento de Teguise, porque lejos de legalidades, de informes técnicos, ya sea de medio ambiente, de costas, donde sea, existe el posicionamiento político. El que queremos para dejar en Teguise, en este caso, cuando nos vayamos. Y miren, nosotros no queremos más playas, creemos que no es conveniente una playa nueva en la zona de Costa Teguise, y sobre todo por la justificación que daba el señor alcalde también en sesión plenaria. Hablaba de... Se iba hacia el hotel. No estamos hablando de hotel sí, hotel no estamos hablando de ese discurso populista de la prosperidad para el municipio. A mí me gustaría ver cuántos jóvenes o cuántos trabajadores del municipio van a encontrar acomodo en ese hotel, pero bueno, a lo que vamos, no es necesaria una nueva playa, y no es necesaria porque es una iniciativa de un empresario que viene a hacer una inversión y quiere mejorar. Vale, es lícito también, pero ahí está ese posicionamiento político antes de los informes técnicos, porque miren, también es cierto que el petróleo tenía informes técnicos positivos, pero al final el pueblo salió a la calle y fue el pueblo quien decidió que no existieran esas plataformas petrolíferas ahí. Lo mismo es lo que pedimos con esta playa. Creemos que no es conveniente, creemos que no es necesaria una nueva playa en Costa Teguise, y a eso es a lo que nos referimos, ¿no? El posicionamiento político del Ayuntamiento. Coalición Canaria dice que prefiere esperar a los informes, que si los informes son correctos ellos estarán de acuerdo con esa playa, y nos parece una aberración para nuestro litoral. Bueno, ¿qué iniciativas presentaron ustedes, por cierto, al pleno del viernes? Pues mire, llevamos 4 mociones, llevamos una moción que tenemos en el Partido Socialista sobre el Día de la Mujer. Es cierto que el Día de la Mujer fue el día 8 y este pleno fue el día 9, pero la justificamos también en la atemporalidad de esa medida, ¿no? Ojalá que no tengamos que volver a celebrar una manifestación como la que pasó esta semana, pero una serie de medidas en cuanto a la brecha salarial, en cuanto a incluir en el Parlamento de Canarias este tipo de iniciativas, y es una de las que llevábamos. También llevábamos una moción para una cancha en Las Caletas, una cancha deportiva que está en un estado lamentable, en cuanto a las porterías, las canastas con peligro de derrumbe, el vallado perimetral, y nos decían que no le iban a arreglar todavía porque ya estaban trabajando en ello y ya les tocará a Las Caletas ese mantenimiento. Llevamos otra moción también para las aceras en la villa de Teguise, aceras que están en un estado pues lamentable, ¿no? Presumimos, y con razón, del valor arquitectónico que tiene y cultural de la villa de Teguise, pero también hay que cuidar todo este tipo de detalles, y también nos votaron en contra porque decían que ya estarán trabajando en ese proyecto y ya lo harán. Y llevamos una última moción sobre una ordenanza de la ocupación de suelos y subsuelos, es la actual, y lo que pedimos es que se modificase esa ordenanza para entendernos, para que en Teguise pueda ejecutarse lo que se ejecuta en Arrecife, invadir la calzada, bien dicho, aprovechar la vía pública, la calzada, para poner terrazas, mesas y sillas en esos locales. Sabemos todos que hoy en día un local que no tenga mesas y sillas, que no tenga terraza, pues poco funciona, y ese tipo de iniciativas fomentan el autoempleo y fomentan el pequeño empresario en el municipio, y llevamos esas 4 mociones al pasado pleno, ¿no? Bueno, de usted aceras y lo que no son aceras. Yo paso todos los días frente al instituto, camino del colegio, y esa calle del instituto está también un poquito ya que necesita un asfaltado. Eso es. Hay lugares. En fin, pues José, muchas gracias por acompañarnos y contarnos tantas cosas. Gracias. Gracias. Y un saludo. Enseguida completamos la propuesta de este lunes. Será como siempre en tiempo de tertulia. No se vayan.